Bienvenidos sean todos a nuestro discipulado del día de hoy. Les queremos dar la bienvenida juntamente con nuestra hermana Melissa y nuestro hermano Sergio, que de nuevo están hoy con nosotros. Y tenemos mucho gozo de poder compartirles hoy la palabra del Señor. Hoy queremos continuar con nuestro manual de adoración. Nos ha edificado mucho las 4 lecciones que hemos recibido. Hoy nos corresponde la lección número 5 y sin duda alguna el Espíritu del Señor va a estar hablando a través de nosotros. Bienvenidos hermanos, ustedes también, ¿cómo están? Gracias, pastor. Es una bendición el estar acá juntamente con usted y nuestro hermano Sergio y poder edificar a nuestra iglesia familia, ya que este es uno de los temas muy fundamentales porque creemos que Dios desde el principio nos originó con el único propósito de adorarlo a Él, ¿verdad? Amén, y me siento muy gozosa de estar acá. Amén. Amén. Gracias, pastor, hermana Melissa, por acompañarnos a esta enseñanza de discipulado. A mis hermanos que nos están viendo, un saludo especial. Espero que se gocen a través de esta enseñanza tan hermosa, tan necesaria para nosotros, para la iglesia familia, para los que creemos en el Señor, porque es el arma, vamos a decir, más inmediata, más económica, vamos a decir así, que tenemos para tener el contacto con nuestro Dios. Así que bendiciones desde ya. Amén. La Escritura nos dice, nos habla respecto a la conversación que tuvo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Con la mujer samaritana y platicando con ella le dice, ¿verdad? La hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Habla de verdaderos adoradores. Y me alegro mucho que el Señor a través de este manual esté cambiando nuestra forma de adorar, perfeccionándonos, corrigiéndonos y llevándonos a dar la talla que encontramos en el Señor Jesucristo. Amén. La lección del día de hoy, como nos dijo nuestro hermano Sergio, es una lección fundamental en nuestra vida. Nuestra hermana Melissa también lo repitió. Y sin duda alguna así es. Es la lección número 5 la que nos corresponde ver en esta oportunidad. El nombre de nuestra lección es Diferencia entre oración, alabanza y adoración. ¿Te has puesto a pensar en alguna oportunidad qué diferencia puede haber entre estas 3 cosas? O si había alguna diferencia, pues sí la hay. Y hoy vamos a estar aprendiendo cada una de ellas, de manera que el Señor nos va a ir puliendo para poder entregar una correcta oración, alabanza y adoración también. Amén. Qué maravilloso es poder entender esta parte, ¿verdad? Como decía nuestro pastor, hay una gran diferencia y es lo que hoy vamos a conocer a través de este discipulado, mis hermanos. Vamos a introducirnos a las preguntas para reflexionar y nos dice la primera: ¿crees tú que hay diferencia entre orar y alabar a Dios? ¿Y adorar? Perdón, me equivoqué. Nos dice, ¿crees tú que hay diferencia entre orar, alabar y adorar? ¿Verdad? Amén. La número 2 nos dice, ¿en qué lugares crees que debes alabar y adorar? Y la tercera nos dice, ¿por qué es necesario entender la diferencia entre orar, alabar y adorar? Pues cada uno de nosotros sabemos, ¿verdad?, el nivel de comprensión que tenemos, porque sí es necesario entender en qué momento estoy orando, cuándo alabo y cuándo adoro, porque no podemos confundir uno de estos términos, porque estaríamos ahí sí que rechazando las bendiciones del Señor también, sí, y no dándolo lo que a Él le corresponde. Así es de que esta enseñanza está riquísima en revelación para nutrirnos en este momento. Amén, así es. Veamos entonces el texto, hermano Sergio. Sí, tomen su Biblia o su teléfono, por favor, los que nos escuchan y nos ven a través de este medio. Leamos en 1 Corintios 14:15, donde nos dice, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Estas 2 preguntas nos hacen reflexionar de qué manera nosotros lo hacemos. Cantar
por un lado y orar a la vez. Entonces, dos formas de hacerlo, en el entendimiento y en el espíritu. Primero en el espíritu y en el entendimiento. Tanto la oración como la alabanza. ¿Qué quiere decir esto? En el espíritu, como cuando nosotros tenemos aquel deseo grande de adorar al Señor, adorarlo con todo nuestras, como dice, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, ¿verdad? Y lo hacemos de esta manera, pero en el entendimiento, que lo que estoy haciendo es cabal lo que Él quiere que yo lo haga, o le diga, o le pida en el caso de la oración. Entonces, en las dos formas lo tenemos que hacer claramente, porque si oramos o cantamos solo con nuestra mente, vamos a decir, almáticamente, pues la parte espiritual se queda atrás o a un lado. Las dos cosas son importantes y en las dos formas creo yo que lo debemos de hacer. En el espíritu, porque tenemos un deseo ferviente, y en el entendimiento, porque sabemos lo que estamos hablando, lo que sale de nuestra voz. Amén. Los términos que usamos que le agradan al Señor. Entonces, completamos así pues el deseo del Señor cuando oramos, cuando alabamos al Señor, en las dos formas, en el espíritu y en el entendimiento. Espero darme a entender de esta manera. ¿Sí, hermano pastor? Sí, así es. En la versión NTV nos dice, ¿qué debo hacer entonces? ¿Oraré en el espíritu y también oraré con palabras que entiendo? ¿Cantaré con el espíritu y también cantaré con palabras que entiendo? Nuestro hermano Sergio, ¿verdad?, nos estaba enriqueciendo con esto, diciéndonos que es necesario entender lo que oramos, es necesario entender también, como lo dice la Escritura, de la manera en la que oramos, pero también es necesario entender de qué manera alabamos, hablando de la alabanza o hablando de la adoración, ¿verdad? El Espíritu del Señor es el que nos guía toda la verdad, así que cuando nosotros oramos, alabamos o adoramos al Señor, entendemos perfectamente lo que estamos haciendo, porque el Espíritu del Señor es el que nos revela absolutamente todas las cosas. No podemos nosotros poner al Espíritu como algo místico, como si la persona entrara en un éxtasis y cuando sale de ese éxtasis no entiende qué pasó. El Espíritu no es de esa manera, por el contrario, el Espíritu viene para revelarnos las verdades de Dios y llevarnos a entregar una excelente oración, adoración y también alabanza. Por eso es que podemos orar en el Espíritu, amén, pero también en el entendimiento. Alabar en el Espíritu, pero también poder alabar con el entendimiento. Queremos continuar con nuestra lección y voy a leer una parte acá muy interesante. Luego de ello vamos a explicar algunos aspectos muy importantes. Y nos dice, en cierta ocasión leí acerca de un relato que sucedió en algún puerto de algún país latino. Un hombre se estaba bañando en el mar y de repente perdió el control y se empezó a ahogar. Al darse cuenta de que había un salvavidas cerca, empezó a gritar, ¡auxilio, auxilio! Inmediatamente el salvavidas fue al rescate y logró salvarlo. El hombre que fue rescatado, al darse cuenta de que estaba a salvo, le dijo al salvavidas, muchas gracias. Si no hubiera sido porque usted me salvó, estaría muerto. En otra escena de la misma historia, regresa el hombre con el salvavidas y le dice, usted es una gran persona, muy diestro en su trabajo. Usted fue responsable y cumplió a cabalidad con lo que tenía que hacer. Noto tres cosas importantes que sucedieron en este relato, las cuales nos aclaran la diferencia entre pedir, alabar y adorar. Cuando no entendemos la diferencia entre estas tres cosas, quitar nos hace perdernos bendiciones y nos frustramos de la presencia del Señor. Y no disfrutamos de la presencia del Señor. Veamos las diferencias en este relato. El inciso A.
Cuando la persona que se está ahogando pidió auxilio a alguien que podía ayudarlo, esta escena la comparo con la oración, que es lo mismo que pedir. Inciso B. Cuando fue librado de ser ahogado y agradece al salvavidas, lo comparo con alabanza. E inciso C. Cuando llega nuevamente ante el salvavidas, y esta vez no para pedirle ni agradecerle, sino que reconocer lo bueno y responsable que fue al ejecutar su trabajo, y lo expresa con sus palabras, lo comparo con adoración. Este relato nos va a dar luz para muchas cosas que hoy queremos entender a la luz de la palabra, así que prestemos mucha atención a los aspectos que a continuación vamos a estar recibiendo. Amén. Como podemos ver, qué importante es este relato que vimos, ¿verdad? Porque notamos la actitud de este hombre. Amén. Pero ahora vamos a ver a la luz de la Escritura qué significa orar o cuándo debemos orar, ¿verdad? De hecho, todo el tiempo. Pero nos dice acá, primero, oración. Vamos a ver entonces qué es la oración y qué incluye. La oración incluye, además de pedir por nuestras necesidades, reconocimiento del señorío de Cristo, de que Él tiene todo bajo su control y puede resolver cualquier situación. Entonces pedimos con confianza, sabiendo que Él responderá adecuadamente. Debemos aprender a orar correctamente. En las Escrituras vemos cómo Jesús les enseñó a orar a sus discípulos cuando ellos se lo pidieron. Cuando nos dirigimos al Padre en intimidad, es necesario que aprendamos a diferenciar los momentos de oración, alabanza y adoración. Si analizamos el relato del hombre que fue rescatado por el salvavidas, notamos que cada vez que se acercó a él, no fue solo para pedirle algo, también le agradeció y reconoció lo que él era y podía hacer. Vemos algo muy interesante acá. Nos dice que la oración incluye, además de pedir por nuestras necesidades, también nos lleva a reconocer el señorío de Jesucristo. Porque, ¿por qué pedimos nosotros? Porque entendemos y reconocemos que hay un soberano Señor que nos escucha, ¿verdad? ¿Por qué nos acercamos a Él confiadamente? Porque también le necesitamos. Amén. Porque necesitamos de Él. Entonces nos dice que la oración incluye el pedir. Y no es malo pedir, ¿verdad? Eso es bíblico, eso está en el diseño. Y podemos pedir porque el Señor dice en la palabra que debemos hacerlo, ¿verdad? Y que todo lo que pidiéramos al Padre creyendo, lo recibiremos. Notamos entonces en este acontecimiento, en este ejemplo que veíamos, cuando el joven se estaba ahogando, en este caso, pedía auxilio. Él reconocía que habían salvavidas ahí que podían rescatarlo, ¿no? Que eran diestros. Eran diestros para poder sacarlo de ese lugar donde estaba. Entonces, ¿qué notamos ahí nosotros? Notamos que él no dudó que esta persona lo iba a ayudar. Amén. Pero ahora como iglesia nosotros, ¿cuándo debemos orar? Pues en todo tiempo dice la Escritura, ¿verdad? Amén. Pero necesitamos aprender si yo estoy orando o estoy alabando al Señor. Porque esos tres términos son los que vamos a diferenciar en esta hora. ¿Qué es orar? Bueno, orar tiene que ver con pedir. ¿Qué voy a pedir? Bueno, dependiendo de la necesidad que yo tenga. Puede ser una necesidad familiar, económica, cualquier situación que yo esté pasando. Voy a venir y confiadamente oro a mi Padre. Y esto es tan importante porque reconocemos que el Señor tiene el control absoluto de todas las cosas. Y esa debe ser mi confianza. Amén, la así debe confianza ser. que me va a dar la solvencia de que el Señor me escucha, pero también es el que me ayuda en todo momento. Nos dice acá, los momentos de oración, alabanza y adoración pueden darse juntos o por separado, dependiendo las circunstancias que se nos presente. No es malo pedir,
las Escrituras dicen que debemos pedir. En Juan 14:13 nos dice, todo aquel que pide, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Esto lo vemos en Juan. Notamos esta parte bien importante entonces acá, que la oración tiene que ver con pedir, y como dice acá, no es malo pedir, pero sí es bueno identificar si solo yo solo oro, si solo me convierto en una persona que pide, que si todo solo es son para palabras pedir. repetitivas. Exactamente. Entonces tengo que identificar qué es lo que estoy orando. Y como decía en el verso que nos leía el hermano Sergio en 1 Corintios, que pues oraré con el espíritu, pero también con el entendimiento. O sea, yo voy a entender lo que le digo al Padre, por eso yo recibo mi milagro, porque sé que es lo que le estoy pidiendo Amén. a Él. Y eso lo debemos ver como iglesia. Anoté otro versículo aquí en Mateo, versos 7 y 8. Nos dice, pidan y Dios les atenderá, busquen y encontrarán, llamen y Dios les abrirá la puerta, pues todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama Dios le abrirá la puerta. Entonces esto tiene que ver con orar, con una oración ubicada, entendiendo que yo pido al Padre, y ¿qué dice? El Padre me responderá. Si yo llamo, dice, ¿qué va a hacer? El Padre abrirá la puerta de su bendición. Entonces, qué maravilloso es poder entender con claridad a qué punto el Padre nos está llevando en este momento, para nosotros poder disfrutar de esa bendición y de esa riqueza con el Señor, entendiendo que Él es soberano, Amén. que Él es Señor y que en todo tiempo nos escucha. Sí, y qué importante es entender nosotros que pedir lleva implícita la fe. Así es, sobre todo. Sobre todo, ¿verdad? ¿Por qué pedimos? Porque tenemos la fe de que vamos a recibir. Si no, no nos atreveríamos a pedir. Cuando nosotros oramos a Dios, tenemos que tener fe de que vamos a recibir lo que estamos pidiendo. Como un hijo se acerca a su papá o a su mamá y dice, quiero una golosina, o quiero, ¿qué más? Un juguete. El niño está seguro de lo que está pidiendo. Él no está preguntando si sus papás tienen o no tienen dinero. Él tiene fe y lo pide con toda solvencia. Así es. Nosotros debemos actuar de esa manera. Creer en que Dios es el dueño de todo, es el creador, sobre todo tiene cuidado de nosotros. Y que si nosotros tenemos necesidades, podemos tener toda la confianza de pedirlo, y Él sin duda alguna nos lo va a proveer, como este hombre, ¿verdad? Del relato. Se está ahogando, se percata que hay salvavidas, y entonces se sintió confiado y empezó a gritar, auxilio, auxilio. Creo que si no hubiera habido nadie, de una vez él se hubiera desinflado y hubiera dicho, bueno, este es mi último momento. Pero él sabía que había alguien que podía salvarlo. A mí me sucedió hace algunos años, estábamos con la iglesia, no sé si recuerdan, estábamos en un balneario, Sí. y yo no sé nadar, y recuerdo de que un niño en su inocencia, él no sabía que yo no sabía nadar, y me empujó al agua. Entonces yo caí al agua, pero algunos hermanos se ríen por esto, ¿verdad? Pero cuando yo caí al agua, yo caí completamente consciente de que estaba rodeado de más hermanos. Habían varios hermanos allí. Así que cuando caí al agua no entré en pánico, no grité auxilio. Es más, que me fui directo al fondo, ¿verdad? Ni chance de gritar. No hice por mover las manos o los pies, sencillamente me dejé ir en el agua. Hasta el fondo bien sentí cuando puse mis pies sobre una piedra. Y es curioso, pero ahí esperé a que me fueran a sacar. Yo estaba confiado que alguien me había visto. Ahí habían más hermanos. Cabal, cuando yo sentí a alguien me agarró de la mano y me sacó. Entonces, pero yo tenía confianza de que no me dejarían morir en ese momento. Entonces, esa es la fe que debe caracterizarnos cuando nosotros oramos a Dios. Saber que tenemos necesidad de, y pidámosla con toda tranquilidad a nuestro Padre, que Él está para nosotros y sin duda alguna sus oídos están prestos para escuchar nuestras oraciones. Qué hermoso es orar. Y decía yo que es parte pues
de la oportunidad que Dios nos da para comunicarnos con Él. Orar es hablar con Dios, Así es tener una interrelación. Sí. Ana en el templo oró porque era estéril y no podía tener hijos, y la esposa de Alcana pues la dañaba con sus palabras Amén. por ser estéril, mas ella le daba hijos al esposo. Ana no podía, pero cuando ella oró, dice que oró con el entendimiento, porque cuando vemos cómo oró ella, lo hizo Sí. con el entendimiento, y propuso en su corazón que si Jehová rompía esa, vamos a decir, esa escasez de vida que ella no podía producir, ella iba a entregar a su hijo al Señor. Amén. Y cabalmente Dios oyó su oración, y Ana tuvo un niño que lo entregó Y fue inmediatamente. inmediatamente, y dice que fue un niño hermoso, ¿verdad? De que cuando él fue grande, jamás cayó a tierra ninguna palabra de él Amén. que hablaba, que profetizaba. Dice. Dios amaba mucho a Samuel. Samuel se llamó el niño. Y me llama también otra oración. O sea que la solución la tiene el Señor en los casos que nuestra manera de ser, nuestro dinero, toda la oportunidad que tenemos de conseguir aquello, no lo logramos. Pero sí tenemos a alguien que es capaz de todo. Amén. Ya nada es imposible para el Señor. Entonces me da también mucha atención cuando Jesús ora por sus discípulos. Y dice él que oraba porque Jesús veía a Satanás caer como un rayo sobre sus discípulos. Ellos fueron a predicar, a hacer la obra del ministerio, pero también vio a Satanás, y he orado para que tal cosa no acontezca. Los discípulos no sabían ni qué estaba pasando, ¿verdad? Ni el fuego, ni no podían ver a Satanás. Perdón, pero el Señor sí lo vio. Así Y es. oró para que cortarle pues ese poder o esa intención de Satanás. ¿Y cómo es eso? Que cuando pedimos también, como dice la palabra, en el nombre de Jesús, las cosas van a ser hechas. Entonces, él mismo decía, pedid, pero no sabéis pedir. Sí. Entonces, pidamos bien, siempre con la persona de Cristo, porque Él se sentó a la diestra para interceder por nosotros. por nosotros ante el Padre. Amén. Entonces hay una línea, pues, hay un intercesor, un mediador, dice, entre Dios y los hombres, Jesucristo, ¿verdad? Entonces, si pedimos al Padre en el nombre de Jesús, recibiremos las cosas. Tenemos que estar seguros que vamos a Seguros, recibirlo. amén, pastor, así es. Ese es el poder de la oración actuando en fe. Amén. Hay resultados, no puedo decir sorprendentes, porque el que el Señor responde una oración no debe ser sorprendente. No. Debe ser lo natural. más natural, lo más común en los hijos de Dios, porque debemos creer, ¿verdad?, que Él es un Dios no que se ausenta de los suyos, sino que siempre está presente. La Escritura dice, ¿verdad?, y yo estoy con vosotros todos los días Amén. hasta el fin del mundo. Veamos ahora lo segundo, que es alabanza. Leamos entonces, cuando alabamos al Señor estamos demostrando nuestro agradecimiento a Él. Eso significa que no vamos a cantar coros que tienen que ver con nosotros y nuestras necesidades, sino con lo que Él ha hecho. Alabar es dar gracias por lo que Él hace, es engrandecerle por su misericordia y fidelidad a sus promesas. Es como, repito, agradecer lo que Él hace. El nivel de agradecimiento está directamente relacionado con el nivel de espiritualidad que tengamos. El no ser agradecidos es olvidarnos de los beneficios recibidos. La alabanza se expresa al Padre por las obras que Él hace. Amén. Bueno, entonces, ¿qué es alabar? Muy bien, ya lo hemos leído acá y dice que cuando nosotros alabamos estamos demostrando nuestro agradecimiento a Dios nuestro Padre. Hace poco en uno de nuestros servicios estábamos viendo que cuando nosotros nos presentamos delante del Señor con ofrendas, debemos entender que las ofrendas son agradecimiento al Señor.
Y como nos dice en esta última parte, el nivel de agradecimiento estará directamente relacionado con el nivel de espiritualidad que tengamos. Agradecemos al Señor de muchas maneras, cuando traemos ofrendas al alfolí, cuando por la mañana doblamos nuestras rodillas y damos gracias al Señor. ¿Por qué? Por un nuevo día, por la vida, por todo lo que el Señor hará durante ese día, etc. Y aún nos dice que debemos dar gracias al Señor, que es lo mismo que alabar, por lo que Él hace. Es engrandecerlo por su misericordia. Y esto no debemos olvidarlo nunca. La misericordia de Dios al habernos salvado. La misericordia de Dios, porque si no hubiera sido porque Él tuvo misericordia de nosotros, nuestras vidas no tendrían rumbo, no tendrían sentido. Pero el Señor puso propósito en nosotros, dándonos una nueva vida, salvándonos de la vieja naturaleza, del hombre viejo, por el cual nosotros estábamos destinados a condenación. Y ese debe ser el agradecimiento que debemos tener dentro de nosotros. Y también nos lo dice, ¿verdad? Dice que debe ser por su misericordia y fidelidad a sus promesas. Dios es fiel a sus promesas. ¿Quiénes son los beneficiados? Somos nosotros. ¿Cuántas promesas hay en la Escritura? Y nosotros somos los beneficiados de todas esas promesas. Así que si de algo debemos dar gracias a Dios, yo creo que es todo, ¿verdad? En todo debemos aprender a dar gracias a Dios. Ahora, el relato que estábamos leyendo al principio, ¿verdad? Vemos cómo este hombre, después que hace una oración que lo comparamos con pedir, ¿verdad? Cuando gritó auxilio, auxilio, y recibió la ayuda que pidió, ¿verdad? Luego, también lo vemos a él, ¿verdad? Cómo se acerca al salvavidas, ¿verdad? Y le dice a él, ¿verdad? Bueno, usted es muy diestro en su trabajo. ¿Qué más? Le felicito. Por acá tengo las palabras literalmente como él lo dice. ¿Cómo? Le agradece. Le agradece, exacto. Le dice, usted es una gran persona, muy diestro en su trabajo. Usted fue responsable y cumplió a cabalidad con lo que tenía que hacer. Eso es alabanza. Nosotros debemos aprender a alabar al Señor, ¿verdad? Por sus múltiples bendiciones. O como cuando nos dice, ¿verdad? Cuando fue librado de ser ahogado y agradece al salvavidas, lo comparo con alabanza. Muchas gracias, le dices. De no haber sido por usted, yo ahora ya estuviera muerto, ¿verdad? Ya estuviera ahogado. Entonces, concluyo con esta última parte que dice, el no ser agradecidos es olvidarnos de los beneficios recibidos. ¿Cuántos beneficios hemos recibido nosotros del Señor? Muchísimos, demasiados beneficios. Debemos aprender a ser personas agradecidas. Da las gracias siempre, todos los días, da gracias a Dios. El Señor se expresa de muchas maneras. Tal vez lo va a hacer a través de hermano Sergio, lo va a hacer a través de Melissa, y yo debo aprender a decir, gracias hermano Sergio, gracias hermana Melissa. Es lo mismo que le estés dando gracias a Dios, porque fue Él quien obró a través de hermano Sergio, fue Él quien obró a través de Melissa, fue Él quien obró a través de Herbert, a través de Roxana, que está aquí con nosotros también. Debemos ser agradecidos. A veces solo levantamos decimos, gracias Señor, ¿verdad? Y debemos aprender nosotros entonces a expresarle esa alabanza al Padre. Y como dice al final, la alabanza se expresa al Padre por las obras que Él hace. Qué bueno es alabar al Señor. Hermoso, pastor, cuando dice que Él nos libró de la muerte, nos libró del pecado. Dice que por Él, por su sangre, fuimos curados, amén, sanados. Y Él nos redimió pues de la vida pasada. Sí. Y nos santificó, dice. Entonces, nos hace santos, porque por su accionar, amén, el paquete que Él trae es muy amplio, muy extenso, ¿verdad? Cuando dice que también nos hizo hijos, amén, y herederos, es otra cosa, hijos y herederos es otra, del su reino, ¿verdad? Nos hizo sacerdotes y reyes,
nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Y cuando entendemos todo eso, su accionar, como Amén. decía ahí el texto, entonces entendemos la maravilla y lo grande, lo hermoso que Sí. es Él. Tenemos que dar gracias Amén. cada momento, no solo por el aire, el día, por los alimentos, sino por lo que hizo Él ya en la cruz, vamos a Amén. decir. Entonces, y aún dice que nos dota de bienes, de modo que te rejuvenezcas como el aire. Entonces, cuando leemos al salmista cómo el Espíritu lo inspira para escribir lo que Dios siente, ¿verdad? Amén. O quiere de nosotros, tenemos que entender eso. Cuando veo los cielos, obra de tus manos, dice, ¿cómo se detiene esa nube ahí? ¿Cómo es que llueve? ¿Cómo es eso que vuelve a levantarse? En la escuela aprendimos nosotros que el agua tiene un ciclo, ¿verdad? Que cae, corre, se evapora y vuelve a subir. Y vuelve a caer. Y cae. En aquel tiempo ver eso era una maravilla, pero nos inspiraba o inspiraba a David Sí. o a los profetas. Entonces, cuando nos inspiramos de las cosas hechas, dice, porque Él se manifiesta, las cosas hechas dan testimonio de su grandeza Amén. y de su poder. Entonces, nosotros amamos eso. Glorificamos a Dios ahí con lo que vemos, con lo que sentimos, por la mañana, por los alimentos. No podemos dejar de alabarle. Esa alabanza tiene que estar, Dale como gracias. dice la Escritura, de De continuo continuo. en nuestra Y boca. debe ser de corazón, como Sí. decimos, y con el entendimiento, pues que entiendo lo que estoy hablando, lo que estoy sintiendo y lo que Amén. estoy diciendo o expresando. Entonces, no debe de callar nuestra boca ni un momento en esto diariamente, por sus beneficios, cada momento. Qué hermoso esto, Padre. Y lo Pastor. Amén. Qué hermosa esta enseñanza, sinceramente nos inspira de cómo debemos de vivir una relación con Él, ¿verdad? Amén. Una intimidad. Así que Dios bendiga este Sí. discipulado, ¿verdad? Sí, Amén. y también otra cosa que venía a mi mente es que nosotros normalmente le llamamos alabanza a un canto, A los cantos. Sí. a los cantos, ¿verdad? Quiero entonar una alabanza. Y tal vez la alabanza no tiene nada de Dios en ella, ¿verdad? Tal vez, como leí, ¿verdad? Tal vez habla más de nosotros que del Señor. Cuando una alabanza no es un canto precisamente, aunque yo puedo entonar un canto por agradecimiento al Señor, o en esta canción que hice para el Señor, estoy diciéndole cuánto le agradezco, cuánto lo admiro, etcétera, etcétera. Pero meramente alabanza es agradecimiento Amén. Y reconocimiento. y reconocimiento, porque si alabanza fuera solo cantar, ¿qué tal los que no tenemos buena voz, verdad? Estaríamos No perdidos. podríamos. Solo la gente que tiene voz hermosa pudiera hacerlo. Pero no, hasta los que no cantamos bien, podemos dar gracias al Señor porque eso es Aleluya, alabanza. así es. Y ese Amén. debe Así ser es. nuestro estilo de vida como iglesia. Amén. En Amén. todo tiempo, como decía nuestro hermano Sergio, desde que nos levantamos a agradecer al Señor, no solo por el día, porque ese es un milagro grandísimo a diario, Amén. sino por la vida que el Señor nos da de poder vivirla en Él, ¿verdad? Y ver cada cosa que tenemos, poseemos y admiramos, es por la misericordia de Dios. Yo meditaba en esto y digo, Señor, nada de lo que tengo y lo que soy es por mi esfuerzo propio, Amén. es por la sabiduría y la inteligencia, aún eso es tuyo, porque en ti se origina la sabiduría, la ciencia y todas las capacidades. Y digo, Señor, realmente tu poder es grande y lo único que tengo que hacer es agradecerte porque todo lo haces tú, Amén. ¿verdad? Y no podemos nosotros engrandecernos a nosotros mismos, ¿verdad? Diciendo que porque somos inteligentes, porque somos diestros, o porque somos, ¿qué? Sabios. Aún si somos inteligentes, si somos diestros, si somos entendidos, es porque Dios nos dio ese entendimiento, Así es. porque Dios nos dio esa sabiduría, porque Dios nos dio esa inteligencia, porque Dios usó a fulano, como decimos en Guatemala, ¿verdad? Fulano, mengano y sotano. Por eso es que recibimos tantos beneficios y tantas bendiciones de parte del Amén. Señor. Así Veamos lo tercero, hermano Sergio, la Amén. adoración. Veamos esta parte última, la tercera o tercero, dice, adoración. Adorar no es pedir,
ni dar gracias. Es expresar lo que Él es, o el Señor en otras palabras. Por ejemplo, todopoderoso, fiel, santo, misericordioso, es decir, lo que Él es. Admirar y reconocer lo que Él es. La adoración va directamente con su persona. Esto, al hablar esto de adoración, ya es algo muy directo. Amén. O yo creo que es la suma de las dos cosas, ¿verdad? Que venimos repitiendo, pero esta es el acto máximo. La excelsa, ¿verdad? Donde nosotros entendemos, en primer lugar, en quién hemos confiado. Sí. Aquel hombre confió en el salvavidas y le dio alabanza, le dio las gracias. Y también lo reconoció como una persona ducha, diestra. Pues, ¿cuánto más Dios? ¿Verdad? Que Él es todopoderoso, como dice, ¿verdad? ¿Cómo se presentó Abraham? Me llega a mí, ¿verdad? Como todopoderoso, o sea que no había nadie más que Él. Sí. Él era el todo. Entonces, ¿con quién estaba hablando Abraham? Con el Dios eterno. Y me llega a Abraham cuando dice que le cree, lo que decía usted, pastor, le cree. La palabra creer es fe, Sí. es confianza, es reconocerlo. Amén. Entonces dice que esto que Abraham hizo de creer, confiar en Él, le fue tomado como justicia. Qué bonito, ¿verdad? Le tomó como justicia. Amén. ¿Verdad? Y quedó impreso como Abraham el justo. Sí. Justicia es la acción, pero el que la practica es el justo. Entonces, esto nos da a entender, pues, de que Dios quiere que le adoremos. Y dice Él, buscad el reino de Dios y ¿qué? Y su justicia. ¿Por qué su justicia? Porque Él es el justo, donde emana la justicia, la equidad, ¿verdad? La cabalidad, vamos a decir. Amén. Entonces, en la Biblia encontramos en Miqueas, en el libro de Miqueas, encontramos algo referente a esto. Miqueas 6, si quieren buscar, hermano, en Amén. su Biblia, busque a Miqueas 6. En el capítulo 6 y versos 6 y 8. Veamos cómo era en aquel tiempo, en tiempos de Israel, cómo Dios hablaba con Israel, porque aquí estamos hablando entre Dios y su pueblo, y dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré? Ahí está el punto. ¿De qué manera voy a adorarlo? ¿Verdad? Entonces él habla, dice, y adoraré al Dios Altísimo. Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. Se agradará Jehová con millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite. Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Dios está hablando ahí, haciéndose, el hombre está hablando, pues, ¿qué tiene que hacer? Amén. Pero esto no es agradable a Dios, si no lo hacemos en el entendimiento y con el corazón, vamos Sí. a decir, ¿verdad? Que ya esto viene a ser adoración al Señor. Sí, esto, el presentarse uno con todos esos carneros, con aceite y vino, lo que Él nos provee, pues, en el campo, y llevarlo era una adoración, una obediencia al mandato. Amén. Entonces, cuando hacemos el mandato, lo cumplimos, se convierte en una adoración. Porque dice más adelante, en el 8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? O sea que Él es el que pone las líneas de juego. Sí. Él dice cómo quiere Él que nosotros le adoremos. Amén. ¿Verdad? No es con esto, está bien esto, porque no es malo cuando dice honra a Jehová con tus bienes.
lo honramos, lo adoramos, lo exaltamos. Amén. Esa adoración. Pero ¿de qué manera? Es lo que empezamos el tema, ¿verdad? Sí. Con el entendimiento y con el espíritu. Así es. Con todo el corazón. Ahora dice él, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia. Justicia. Y siempre hablamos del reino de Dios, pero solo el reino de Dios. Pero la justicia. Nos ¿Dónde quedamos queda? cortos, siempre a medias. Y la justicia, entonces, y amar misericordia. Entonces, cuando somos justos, lo adoramos a Él. Así es. Le agradamos, se siente contento, ¿verdad? Y dice también, y humillarte ante tu Dios. La humillación, la sencillez, nos permite una adoración perfecta. Amén. El hombre aquel que estaba en el templo dice que humillado no tenía valor de levantar sus ojos al cielo y decía, ten misericordia, que soy pecador. En primer lugar, reconocía su pecado. No tenía una actitud altiva ni arrogante No, delante de y Dios. tenía con humillación, con así postrado, ¿verdad? Y no tenía ni valor de levantar su cabeza, su vista, y clamaba, ¿verdad? Pedía, mejor dicho, decía que no tenía y que le perdonara. ¿A quién le estaba pidiendo? Al Dios justo, Amén. al que va a establecer justicia. Entonces, cuando creemos nosotros la palabra, dice que somos justos, ¿verdad? Porque no dudamos de su poder, de su amor, de su Amén, presencia, así es. de su gracia. Cuando aquel que le dieron los talentos llegó y cumplió su deber, le entregó 5 más. Él dijo, bien, buen siervo y fiel. O en otras palabras, justo, lo hiciste a cabalidad. Así es. Entonces, ¿qué dijo? Entra mi gozo. Entonces le llenó su corazón en lo poco que hizo, porque Amén. dice, en lo poco me fuiste fiel. Entonces, qué hermosa es la palabra. Cuando hacemos las cosas, a veces no las hacemos muy bien, Ujú. pero como Él es justo, nos entiende, y lo poco que hacemos, entramos en su corazón. Me agrada esto, pastor, y lo leí y me gocé como un mes, dándole vuelta a este pasaje. Llegaba a la casa, pensaba, me acostaba y decía, hombre, ¿por qué Dios dice que la justicia es adoración? Otra cosa dice, el creer. Abraham creyó y fue Y contado le fue contado por por justicia. Entonces viene a caer a la justicia. Y habla también de amar misericordia, que seamos misericordiosos porque es la naturaleza Así de es. Él. Así es Dios misericordioso. Amén. Y también dice, y humillarte, porque el que se humillare será enaltecido. Amén. ¿Qué está pasando aquí? Lo que estamos haciendo es su palabra. Creemos en su palabra y su palabra es verdad. Esto dice, nos santifica, nos hace aptos, adeptos y aptos. Cuando dice, santifícalos en tu palabra es verdad. Entonces, cuando hacemos la palabra, la cogemos, la hacemos nuestra, la abrazamos, nosotros estamos adorando al Señor Amén. en todo el concepto, tanto en su palabra, en su corazón, en su deseo, y lo absorbemos. El creer es justicia. Es justicia. Y es también adoración, pastor. Yo escribí otras formas de adorar. Dice que Abraham se postró. Es humillarse, es dejar que Él se enaltezca, ¿verdad? Y nosotros que bajemos, pues, que nos depositemos en Él. Amén. Esto nos produce, la adoración sí nos produce de verdad un sinfín de cosas, porque vamos a decir lo más excelso, vamos a decir del entendimiento quién es Dios, porque dice que esa es la vida eterna, que le conozcamos, A Él. quién es, cómo actúa, su plan, Amén. su palabra, en todo el sentido de la palabra. Por eso, cuando leemos la palabra nos gozamos, nos llenamos de gozo, de alegría,
compartimos lo que aprendemos, la amamos y decimos qué maravilloso Sí. el plan, el diseño de Dios, Amén. tan hermosísimo. Así que, hermano, que tú escuchas, la oración es pedir y tenemos derecho, como decía el pastor, y la alabanza es dar gracias, reconocer que Dios es hermoso, bueno, Amén. ¿verdad? Y la adoración es algo mayor, vamos a decir, porque ya es un reconocimiento de su grandeza, de su poder glorioso, de su Amén. plan. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Digo yo, ¿hasta dónde llega el corazón del Señor? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahí quiere Amén. Él que estemos. No estamos perdiendo el tiempo de hacer estas cosas. Esto, como decía yo, es, vamos a decir, el arma, tal vez no el arma, no puedo decir otra palabra. Pues vamos a ver el método de Dios para acercarnos a Él en más intimidad. Es la intimidad con el Señor. Exacto, pastor. Amén. Y qué precioso, pastor. Sí. Qué precioso. Y como nos dice esta última parte, la adoración va directamente con su persona, con la persona de Amén. Dios. Así es. Adorarlo tiene que ver únicamente con Él, ¿verdad? Sí. No tiene que ver con nosotros, no tiene que ver cómo nos sentimos, qué nos ha pasado durante el día, no tiene que ver con nuestras necesidades, tampoco para eso está la oración, para eso está el dar gracias, pero la adoración tiene que ver únicamente con Él, solamente con Él. En conclusión, tengo 3 incisos. El primer inciso nos dice, la oración tiene que ver con la persona, la oración tiene que ver con la persona necesitada. Como ya se dijo, se relaciona con nuestras necesidades y de ella pasamos a los momentos de alabanza y adoración. Inciso B, la alabanza tiene que ver con lo que Dios hace y con nuestro agradecimiento hacia Él. Es percatarnos lo que Dios ha hecho y eso provoca acciones de gracias en nosotros. Aleluya. E inciso C, la adoración tiene que ver con la persona, con Dios mismo, con lo que Él es. Tiene que ver con lo que Dios es. Y para poder adorarlo, entonces debemos conocerlo. Así es. No puedo conocerlo si no sé quién es Él. Amén. Tal vez tú me pudieras Así es, decir, pastor. pues Él es Dios. Excelente, Él es Dios. Pero no es solamente decir Él es Dios, es conocerlo, es saberle, es verle revelado a través del Espíritu, a través de las Escrituras, su corazón, su pensamiento, su propósito, su deseo hacia nosotros. Y entonces lo vemos revelado a nuestras vidas y le podemos adorar con toda, toda la Libertad. plenitud, libertad, con todas las fuerzas, con todo el entendimiento, porque sabemos quién es Dios. Amén. Nos hemos alegrado mucho de poder compartir con todos ustedes esta lección número 5. Puedo estar en tu casa, continuar leyéndola. Si tienes un manual de adoración, continúa haciéndolo. Hay mucho más ahí que el Señor quiere revelar a tu vida. Te bendecimos en el nombre de Jesucristo y te damos gracias también por habernos estado hoy viéndonos y escuchándonos y permitiendo que la palabra del Señor llegue hasta tu corazón. Que el Señor te bendiga y nos vemos en un próximo discipulado. Amén.